¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de integrales de línea. Hoy vamos a hacer algunos ejemplos de parametrizaciones de curvas en el plano. Lo primero que quería comentar es que este procedimiento no es trivial. Es decir, si nosotros partimos de cierta función de parametrización y nos piden hallar la curva correspondiente, lo único que tenemos que hacer es calcular su imagen. Y de esta manera calculamos la curva. Pero cuando nos topemos con una integral de línea, lo primero que nos plantearemos será obtener una parametrización del camino a lo largo del cual llevamos a cabo la integral. Es decir, necesitamos esa parametrización. Partimos del camino, partimos de la curva, y lo que necesitamos es la parametrización, o sea, el camino inverso. Dada una curva, encontrar una parametrización. Y esto es lo que digo que no es trivial. Sabemos que, como partimos de una curva, ¿no? Por definición de curva, la parametrización, la función de parametrización R, tiene que existir, existe. Otra cosa es encontrar una expresión analítica para ella, si es que se puede, en términos de polinomios, senos, cosenos, funciones elementales. No nos vamos a topar en problemas de física con cosas muy complicadas. De hecho, en esencia, nos bastará con saber parametrizar segmentos de recta y arcos de circunferencia. Pero vamos a ampliar un poquito este abanico para hacer esto más divertido y vamos a jugar, por lo menos en el plano, con una familia más amplia de curvas, aparte de rectas y circunferencias. Bien, pues en este vídeo justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger un tipo de curvas en el plano muy especial, que son las siguientes. Que son las curvas que satisfacen ecuaciones de este tipo. O bien, la coordenada y de sus puntos es una cierta función de x, esta f es una función, o bien la x de sus puntos es una cierta función de y. Dicho de otra manera, más rápida. Vamos a estudiar curvas que son o bien gráficas de funciones, cosas así, o bien gráficas de funciones, digamos, intercambiando los ejes, o sea, cosas de este estilo. Funciones volteadas, donde hemos intercambiado los ejes x e y. Y diréis, ¿por qué este tipo de curvas? Pues porque estas son especialmente fáciles de parametrizar. Y no sé si ya os estáis oliendo el pastel. Digamos que tienen una forma muy particular, y es que son curvas en las que en su expresión, la ecuación que determina la curva, una de las dos variables la puedo despejar en función de la otra. En este caso he despejado la y igual a algo donde no está y, eso es lo que significa despejar y en este caso lo que he despejado es la x, ¿vale? Obviamente esto no siempre será posible, habrá curvas en las que no podamos hacer esto, ¿vale? Entonces fijaos, la idea es, aquí veis que he despejado la y en función de x, pues esta es la que vamos a utilizar como parámetro. Y la función de parametrización, a ver si os convenzo, va a tener esta forma. En este caso la x es el parámetro. ¿Y la y qué es? La y es f de x, pero como x es el parámetro, f de t. O sea, es una trivialidad casi lo que estoy diciendo. O sea, esto, convenceos de que es una parametrización de esta curva. Y bueno, nos falta el intervalo. ¿Dónde vivirá t? Pues t simplemente se moverá, pues tomará todos los valores que x, como t es x, todos los valores que x tenga permitido. ¿Vale? Entonces, y x se va a mover dentro del dominio de f. Entonces, t en principio estará dentro del dominio de f. Y aquí ocurrirá lo contrario. Aquí la función de parametrización natural será llamar y al parámetro y x será g de t, donde ahora t vivirá en el dominio de g. Bien, dicho esto, vamos a trabajar tres ejemplos. Vamos a empezar a trabajar un segmento de recta, que es el que va desde el punto 0,1 al 2,4. Primero vamos a averiguar este segmento a qué recta pertenece. Es una recta en el plano, oblicua, no es una recta vertical, entonces sabemos que tiene que tener esta forma, donde A y B son números reales que tenemos que determinar, que son la pendiente y la ordenada en el origen. La ordenada en el origen se puede leer aquí ya directamente, y es 1, o sea, B es igual a 1, y bueno, ya hemos utilizado la información de que conocemos este punto, y ahora vamos a utilizar, pues, otra cosa. El otro dato que tenemos es que la recta también pasa por el 2,4, entonces evaluamos la ecuación de la recta en 2,4
y de aquí se puede despejar A, ¿vale? Y veis que A vale, pues son 3 medios. Entonces, bueno, quitamos todo y ya sabemos la pinta que tiene nuestra recta. Es la recta 3 medios x más 1. Obviamente esta es la recta completa. Nosotros tenemos solamente el trozo que va desde x igual a 0 a x igual a 2. Luego nuestro segmento es esta ecuación junto con la condición de que x esté dentro del intervalo 0, 2, cerrado por los dos lados, porque están incluidos el punto inicial y final de la curva. Bien, pues lo que os decía es que esto realmente es una función de x, esta es f de x, y es una función de x, dada por esta expresión, un polinomio de grado 1. Entonces, la parametrización directa que uno podría deducir de aquí es la siguiente. Es simplemente decir que los puntos de mi curva se pueden etiquetar de la siguiente manera, con el propio valor de x. X es t. La x, que es lo que va aquí, la x de los puntos, ese va a ser mi parámetro. ¿Y la y qué va a ser? Pues la y es una función de x, pero como x es el parámetro, va a ser esta misma función de t. 3 medios t más 1. Esta es nuestra función de parametrización. A este punto de aquí, que está en x 0,5, pues este punto es el que le hemos puesto la etiqueta 0,5. A este punto de aquí le hemos puesto la etiquetita 1, t igual a 1, y así sucesivamente. Estamos etiquetando los puntos con el valor de su x correspondiente. Bueno, y ahora uno podría, por ejemplo, aquí calcularse también la velocidad de la curva. La velocidad no es más que derivar las funciones componentes. La derivada de t es 1 y la derivada de este polinomio de grado 1 es la pendiente. Veis que es un vector constante y podéis comprobar que es un vector tangente a la curva, ¿vale? Es un vector así, a lo largo de la curva, ¿vale? Uno podría también calcularse el módulo de esto, como es un vector constante, ¿vale? No hace falta calculárselo, el número concreto me da igual, pero quiero que veáis que el módulo es constante. Eso quiere decir que la rapidez, entre comillas, con la que recorremos la curva es constante. Claro, y eso es lógico, ¿vale? De acuerdo a lo que veíamos en el vídeo anterior. Si imaginad que, por ejemplo, que el reloj hace tic cada un medio, cada vez que el parámetro, que es la x, avanza en un medio, entonces aquí más o menos tendremos un primer tic, segundo tic lo tendríamos por aquí, el siguiente tic lo tendríamos por aquí y el último tic lo tendríamos aquí. Quiero que veáis cómo de tic a tic siempre hay la misma distancia, o sea, estamos moviéndonos a un ritmo constante a lo largo de la recta, ¿vale? Todo es consistente con que la velocidad tenga módulo constante. Y en este segundo ejemplo, la curva que tenemos que parametrizar es esta curva roja, ¿vale? Un dato que yo os doy es que es un polinomio de grado 2, obviamente en y. X es igual a un polinomio de grado 2 en y. Por eso, o sea, es una parábola, como las que estudiábamos en funciones, pero volteada. Es decir, hemos intercambiado x por y. Entonces, por si esto os despista un poco, os animo a que primero calculéis la función cuya gráfica es la curva esta magenta que tenemos aquí, ¿vale? Sabiendo que es un polinomio de grado 2 en x. Bueno, pues comprobaréis que esto es la y igual x al cuadrado partido por 4 más 1. Esta es la función que da la curva morada, donde la x está entre menos 2, abierto, porque el primer punto no está, y el 4, contenido. No, pues no sé si veis que la curva roja es la reflexión de la morada en una recta 45 grados, que pasa por el origen. Esto no es otra cosa que voltear el plano, o sea, cambiar x e y, intercambiar la y por la x. Convenceos entonces de que la curva roja viene dada por la misma expresión, pero cambiando x por y, donde ahora es la y la que está comprendida entre el menos 2 abierto y el 4 cerrado. Como podéis ver aquí, menos 2 abierto, 4 cerrado. ¿Vale? Bien, voy a limpiar esto un poco y vamos a quedarnos solamente con la curva roja. Fijaos que aquí y está dentro de un intervalo, o sea, esto nos está pidiendo ya a gritos y nos está pidiendo a gritos ser el parámetro de la curva. Entonces lo que decía es que la parametrización natural aquí es tratando a y como el parámetro. ¿Y la x qué? La x tiene que cumplir esta relación con la y, dado que la y es el parámetro, la x es esta función del parámetro. Es t al cuadrado partido por 4 más 1.
Y uno podría ahora calcularse la velocidad. Fijaos, simplemente derivamos aquí. Voy a utilizar diferentes colores. Aquí vamos a tener t partido por 2 y aquí vamos a tener 1. Entonces, fijaos que la última componente, la componente vertical, tiene valor 1 y constante a lo largo de la curva. Más o menos una cosa así, longitud 1, y es la misma en toda la curva. La segunda componente, en cambio, fijaos que no olvidéis que t es la y. Cuando t es negativo, es decir, estamos por debajo del eje x, esto es un número negativo. O sea, apunta hacia la izquierda. Y t se va a medida que t se va aproximando a 0, esta cantidad se va a 0. Es decir, ocurre algo de este estilo. Es decir, al principio tendremos una cosa de este estilo, ¿vale? No estoy dibujando la longitud con el valor exacto, pero bueno, más o menos es simplemente esquemático. Esto se va haciendo muy pequeño y aquí es 0 la componente horizontal. Y a partir del vértice de la parábola hacia arriba, este número va a ir creciendo positivamente. Al principio será así, luego será más largo, así sucesivamente. ¿Y esto tiene sentido? Claro que tiene sentido. Acordaos que la velocidad era un vector tangente a la curva. Por tanto, aquí no tiene componente horizontal, porque la tangente es vertical. Aquí, a medida que nos vamos moviendo de aquí hacia el vértice de la parábola, el vector velocidad, o sea, la dirección tangente, cada vez está más inclinada hacia arriba. Y por eso va perdiendo componente horizontal. O sea, al principio, aquí el vector velocidad será una cosa de este estilo. Luego el vector velocidad estará más inclinado, aquí estará completamente vertical y luego aquí irá perdiendo inclinación a medida que avanzamos a lo largo de la curva. Tiene sentido. Y si uno se calcula el módulo de la velocidad, veréis que también depende del parámetro. Esto es t al cuadrado partido por 4 más 1. ¿Vale? Es un vector en el plano. Tenemos aquí sus dos componentes, o esto es teorema de Pitágoras, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Y veis que el módulo tampoco es constante. Cuanto más cerca esté t de 0, más pequeña es la velocidad. ¿Vale? Con la interpretación esta que le dábamos, la velocidad de los tics del reloj y demás, eso quiere decir que aquí, cerca del vértice, que es cuando la t es próxima a 0, nos estamos moviendo lento a lo largo de la curva. Y en cambio, por aquí lejos nos estamos moviendo más rápido. De nuevo nos hacemos la pregunta, ¿eso tiene sentido? Bueno, tal y como he dibujado aquí, supongamos que los tics del reloj ocurren cada vez que el parámetro avanza en un medio. Entonces, fijaos cómo aquí, cerca del 0, avanzo a lo largo de la curva en un tic esta distancia. En cambio, a medida que me alejo del vértice, en un tic avanzo mucho más. No sé si se ve bien porque las líneas las he dibujado un poco reguleras, pero se entiende la idea, ¿verdad? Se va estirando el trozo que hay entre tic y tic. Y por tanto, la velocidad a la que recorro la curva crece. Porque aquí en un tic he recorrido más distancia. Bueno, vamos con un último ejemplo, a ver qué me decide esta curva. Aquella que satisface esta ecuación. Y solamente vamos a considerar los puntos cuyas x estén en el siguiente intervalo abierto. Medio, 2. Pregunta, ¿puedo despejar una variable en función de la otra? Sí, veis como la x está definida dentro de este intervalo, la x no puede valer 0, no pasa nada por dividir entre x. ¿Vale? Entonces esto lo podemos escribir de forma equivalente como y igual 1 partido por x. Y solamente nos estamos quedando con este trocito, ¿vale? Bueno, y esta es una función cuya gráfica es bien conocida, ¿vale? Es una hipérbola y solamente nos estamos quedando con el trocito comprendido entre x igual a 0,5 y 2. Bien, parametrización natural aquí. Pues lo natural sería utilizar como parámetro, pues hemos despejado la y, pues la que nos queda aquí dentro, la que está atrapada dentro de la f de x, que es la x. Entonces mi x natural sería pues utilizar la x como parámetro. Entonces la y será 1 partido por el parámetro, ¿vale? Donde el parámetro va a estar dentro de este intervalo. Bueno, pero voy a hacer una cosa.
simplemente por complicarlo. Voy a elegir otro parámetro, voy a cambiar de signo esto. De modo que ahora la t no va a ser x, sino, veis aquí, menos t es x, por tanto t es menos x. Luego t vivirá en el intervalo en el que vive x cambiado de signo. Menos 2, menos 1 medio. Esta es la parametrización que he elegido, simplemente por complicar las cosas un poco. Venga, vamos a sacar la velocidad. La velocidad que la necesitaremos para hacer integrales de línea. La velocidad de esta parametrización es, derivamos aquí, esto es menos 1, y derivamos aquí, lo ponemos en otro color, es 1 partido t al cuadrado. Fijaos que ahora es la componente horizontal la que es constante, y de valor menos 1. ¿Vale? Esto va a ser un vector bastante largo, dejadme de nuevo que lo pinte mal, ¿vale? Que lo exagere hacia abajo. Va a ser una cosa así, más o menos. Constante y negativo. ¿Veis? Apunta hacia la izquierda. Estoy pintando, insisto una vez más, demasiado pequeño. ¿Vale? Esto debería tener longitud 1. O sea, iría como desde aquí hasta aquí. O sea, sería un vector bastante más largo. Y en cambio la última componente, veis que sea lo que sea t, esto va al cuadrado, esto siempre es positivo. O sea que esto siempre va a ser un número positivo. Esto va a apuntar siempre hacia arriba. Fijaos que a medida que nos acerquemos a x igual a 2, o sea, a medida que nos vayamos hacia este extremo, x igual a 2, que es lo mismo que t igual a menos 2, la t en valor absoluto va creciendo. Por tanto, t al cuadrado crece y 1 partido t al cuadrado se va haciendo cada vez más pequeño. Eso quiere decir que esta componente aquí es pequeñita y positiva, apunta hacia arriba. Aquí será algo más grande. Aquí más grande todavía, etcétera, etcétera. ¿Veis eso, no? Y de nuevo, esto tiene sentido, porque la velocidad tiene que ser tangente a la curva. Al principio será así, tenéis que sumar estos dos vectores. Aquí será más o menos así. Aquí será más o menos así. Aquí ha salido un poquito más regular, pero bueno. Y aquí será más o menos así. Una cosa así. ¿Vale? Por último, antes de terminar, vamos a chequear un par de cosas. Fijaos, la velocidad punta, veis que la curva se puede recorrer de dos maneras. O la podemos recorrer así o la podemos recorrer asao. La velocidad punta en este sentido. O sea, esta es la orientación naturalmente asociada a esta parametrización. ¿Vale? Veis que cuando nos vamos hacia x más pequeños, nos vamos a t más grandes. Luego la t crece para allá. La velocidad, acordaos que siempre apunta hacia donde t crece. O lo que es lo mismo, hacia donde x decrece. Porque x es menos t. Dejadme ahora que calcule el módulo de la velocidad, que es, de nuevo, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 1 más 1 partido t a la cuarta. Entonces, al ir moviéndonos de aquí hasta el otro extremo, t se va a ir haciendo en valor absoluto, va a ir del 2 al 1 medio, en valor absoluto. Entonces se va a ir haciendo pequeño en valor absoluto. Por tanto, su cuarta potencia se va a ir haciendo más pequeña. 1 partido por algo que se hace pequeño va creciendo. Por tanto, a medida que nos movamos de aquí para allá, el módulo de la velocidad va a ir creciendo. Es decir, cada vez, entre comillas, nos estaremos moviendo más rápido a lo largo de la curva. Y aquí ocurre exactamente lo mismo que pasaba en el caso anterior de la parábola. Dejadme borrar un poco esto y lo vemos muy fácilmente. Entonces, si aquí hacemos que los tics del reloj ocurran cada vez que el parámetro t avanza en un cuarto, que sería saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí, esto es el parámetro creciendo, ¿vale? X decrece, el parámetro crece. Acordaos que x es menos t. Este es el parámetro creciendo. Esto es un tic. Tic. Fijaos que al principio en un tic recorro muy poco y luego en un tic recorro mucho más. ¿Veis? Y eso justifica, y eso precisamente está probando o mostrando gráficamente lo que acabamos de observar analíticamente. Que a medida que nos movemos para acá,
hacia allá, el módulo de la velocidad va creciendo. ¿Vale? Bueno, este era el tercer ejemplo que os quería poner. Dejadme recalcar una vez más para terminar que esto de despejar una de las dos variables en función de la otra es algo que no siempre puede hacerse. En los ejemplos que hemos hecho sí se puede. Y un poco con esto nos basta para lo que a nosotros nos interesa. Pero que sepáis que hay curvas, por supuesto, más complicadas que esto que hemos hecho, en las que no es posible expresar una de las dos coordenadas como función de la otra. Ya sea porque haya, por ejemplo, raíces que saquen un más menos, o directamente porque no haya manera de despejarlas. De hecho, un ejemplo muy sencillo de lo primero que he dicho, de las raíces, es la circunferencia, que precisamente es una de las que tenemos que saber parametrizar, pero bueno, de eso ya hablaremos dentro de poco. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que haya sido útil. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.